Listo. A ver, entonces les decía, chicos, ¿no? Ya continuando con la coyuntura que se está viviendo en México, nuevamente Porfirio asumió, en este caso por séptima vez, la presidencia del Estado de México. Y Francisco Madero no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Él estableció un plan, una estrategia de cómo derrocar, sacar a Porfirio. Es por ello que desde Estados Unidos invitó a la población mexicana que se levantara en contra del gobierno dictador de Porfirio Díaz, reclamando sus derechos y reclamando que se les devolviera sus tierras. Y así fue, esta invitación va a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque se va a propiciar muchos levantamientos armados. En el año, disculpen, el 20 de noviembre del año 1910, justamente en ese año, en ese mismo año, el país se va a levantar en contra de Porfirio. ¿Y qué es lo que sucede? Van a ver y van a aparecer los líderes revolucionarios que van a encabezar el movimiento de la población que estaba indignada ante, ¿no?, la dictadura de Porfirio. Me refiero a tres personajes de la historia de México, ¿no? Tenemos a Pascual Orozco, ¿no?, a Francisco Villa, o también llamado Pancho Villa, y Emiliano Zapata. Estos tres personajes fueron justamente aquellos que van a liderar y encabezar la revolución. Entonces, en el norte de México, en el estado de Juárez, se va a iniciar este movimiento. Ahora, Porfirio Díaz va a resistir al movimiento revolucionario, pero todas sus medidas van a ser en vano, a tal punto que se va a ver presionado a renunciar. Y así fue, ante el avance de la revolución hacia la capital de México, que es la Ciudad de México. Entonces, renuncia Porfirio Díaz ante la presión y el movimiento rebelde y escapa refugiándose en los Estados Unidos. Así es, logra escapar este dictador, ¿no?, del cual justamente de Estados Unidos pasaría a Francia y en Francia culminaría su existencia, su vida en la capital, en París, ¿correcto? Entonces, así culminó este proceso dictador de este personaje que le hizo mucho daño a la población mexicana y que se levantó ¿para qué? Para recuperar sus derechos. Ahora, mientras tanto, Francisco Madero, al enterarse de la situación que estaba produciéndose, ¿no?, de la aceptación de la Revolución Mexicana, él regresa, porque básicamente es quien había maniatado y quien había organizado todo este proceso. Había invitado a que la población se levante. Entonces Francisco Madero llega a México y como él previamente, ¿no?, había hecho la promesa, ¿se acuerdan? Durante todo su proceso de candidatura, había hecho la promesa de devolverle las tierras al campesinado, de darle derechos a favor del campesino, del obrero. Entonces, va a ser elegido como el presidente del Estado mexicano, ¿correcto? Entonces, una vez que Francisco Madero va a ser elegido, claro, democráticamente por el pueblo de México como el nuevo presidente, este personaje, Francisco Madero, va a voltear toda su política. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué sentido? ¿A qué nos referimos que va a voltear toda su política? De la noche a la mañana cambió su pensamiento a favor de la población. ¿Qué quiere decir? Que sus promesas de la reforma agraria, devolverle las tierras al campesino, darle sus derechos, desaparecieron por completo, ¿no? ¿Cómo cambia a una persona el poder, ¿no?, tener el control de un país, de un estado? Entonces, ¿qué pasó? Francisco Madero prácticamente desconoció todo, ¿no?, una vez estando en el poder. Y es ahí donde la población se va a sentir decepcionada, ¿no? Al haber confiado, al haber votado, al haber
prácticamente elegido a este personaje como presidente y que ahora les dé la espalda, prácticamente era una traición, una puñalada en la espalda. Ahora, ¿y por qué cambió vertiginosamente la política de Madero? Porque va a influenciar mucho, no se olviden, de la clase alta, de la clase burguesa extranjera. Porque tú bien sabes, y eso ya lo habíamos dicho, que la burguesía extranjera fue la que controlaba, manejaba los hilos en México, presionaba al presidente. ¿Te acuerdas que presionó a Porfirio para participar en en el séptimo proceso electoral? Claro, presionó porque tenía que defender este grupo sus beneficios, sus intereses. Ahora, como ya no está Porfirio y está Madero en la presidencia, ahora maniatar, controlar a Madero. Y Madero se dejó maniatar, se dejó comprar, ¿no? Se dejó controlar, persuadir. Así es. Entonces, de esta forma, Madero se hizo de la vista gorda, ¿no? Y eso no va a quedar ahí. Y es así como inicia la tercera etapa. Ya el pueblo tenía representantes. ¿Cuáles eran sus representantes? ¿Te acuerdas? Era Emiliano Zapata, Pancho Villa y Pascual Orozco. Sobre todo los dos primeros, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Ellos van a tratar de exigir al presidente Madero a que cumpla con sus promesas, pero ya era demasiado tarde. Ya Madero se había vendido a los grandes empresarios extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, que eran muy poderosos. Entonces, Madero en el poder sostiene el aparato del Estado, ¿no? En particular el ejército, porque se va a proteger, su gobierno lo va a proteger con el ejército, porque sabía muy bien que los revolucionarios, Emiliano Zapata y Pancho Villa, no se iban a quedar con los brazos cruzados, como este personaje llamado Madero no cumplía con sus promesas, quedaban prácticamente, ¿no?, al vacío. Entonces, ¿qué es lo que hace? El presidente Francisco Madero, ¿no?, va a presionar a que los revolucionarios, Emiliano Zapata y Pancho Villa, bajen las armas, ¿no? Y que haya un trato por lo bajo, sobre todo con estos dos líderes, ¿no? Porque si se persuade a los líderes, obviamente que los demás ya no van a generar disturbio, ¿no? El pueblo ya no va a generar disturbio. Esa es la estrategia que maneja siempre muchos gobiernos, dictadores. Cuando hay una revolución, un levantamiento, siempre hay una conversación con los líderes revolucionarios. Entonces, invitó a que bajen las armas, los revolucionarios. Y prácticamente Emiliano Zapata se negó desde un principio. Su convicción era muy clara. Entonces, Emiliano Zapata, ¿no?, se niega a desarmar a sus hombres y también le exige directamente, cara a cara, a Francisco Madero, que cumpla con la reforma agraria, con la famosa reforma que hizo, ¿no?, la convocatoria. ¿Te acuerdas del famoso plan de San Luis de Potosí? Claro. Y Francisco Madero no logró cumplir la promesa, ¿no? Se negó. Esa reunión entre el presidente Madero y los dos revolucionarios, Emiliano Zapata y Pancho Villa, quedó en nada. Ahora, Emiliano Zapata ya tenía un as bajo la manga, ¿no? Este líder revolucionario va a continuar con el avance de la revolución hasta lograr que se cumplan las promesas. Entonces, Emiliano Zapata, el 28 de noviembre del año 1911, promulgó un plan. Así es. Este sería el segundo plan de toda la revolución. Ya hemos hablado del plan de San Luis, que fue propuesto por Francisco Madero. Ahora, este plan, este nuevo plan, esta nueva estrategia, el plan Ayala, propuesto por Emiliano Zapata. ¿Cuál era el objetivo de esta estrategia política? El sacar del gobierno a Madero, porque era imposible establecer algún acuerdo con este personaje que ya se había vendido ante los burgueses extranjeros. Sí. Ahora, otra de las medidas del plan Ayala va a tener como objetivo la reforma agraria bajo el control de las comunidades campesinas. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí se tiene que cumplir la promesa
de la reforma agraria, devolverle las tierras al campesino y también darle sus derechos, y también a los obreros. Entonces, esa era la nueva convicción de Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿correcto? Cumplir este nuevo plan, sacar a Francisco Madero de la presidencia. Ahí tenemos unas imágenes célebres, ¿no? Que las puedo compartir con usted, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, a Emiliano Zapata, el que está ahí donde está apuntando la flecha del mouse, y acá está su famoso plan, ¿no? Con el fin de reivindicar al campesino, que se le devuelva sus tierras, sus derechos, ¿no? En la parte superior tenemos, ¿no?, a ese irónico presidente llamado Francisco Madero que no cumplió su promesa, ¿no? Prácticamente engañó a todo el pueblo mexicano, haciéndose, ¿no?, parte de ellos, pero a la final se vendió por los empresarios extranjeros. Ahora, entonces, esas son imágenes que reflejan la escena que se está viviendo. En febrero del año 1913, ¿no?, va a seguir el avance de los revolucionarios, desconformes con el presidente Madero por las falsas promesas. Emiliano Zapata, ¿no?, va a seguir el avance por el norte y Pancho Villa va a seguir el avance por el sur, con el fin de acorralar al presidente Madero que se encontraba en la capital de México. Pero, ¿no?, hubo un general que va a aparecer en escena, que era un general del antiguo presidente Porfirio Díaz, que quería restablecer la dictadura de Porfirio. Claro, este personaje va a ser llamado Victoriano Huerta, ¿no? Va a aparecer en escena. Y él va a dar muerte al presidente Francisco Madero, ¿no?, con la ayuda de un grupo selecto de militares que seguían también la convicción de eliminar a Madero. ¿Por qué? Porque él fue quien lo sacó a Porfirio, pues, ¿no? Entonces, a modo de venganza, y él quería tener el poder y el gobierno del Estado mexicano. Y así Victoriano Huerta da muerte, asesina al presidente Madero. Ahí tenemos en la parte inferior la imagen del personaje Victoriano Huerta, un distinguido militar en la época del gobierno de Porfirio Díaz, y al costado tenemos, ¿no?, la escena de la muerte del presidente Madero. Entonces, lo que no hicieron los revolucionarios Emiliano Zapata y Pancho Villa, se adelantó este personaje con el fin de cobrar venganza y con el fin de apoderarse del gobierno. Así es, esas eran las intenciones. Y de restablecer la política del famoso porfirismo, ¿no?, la dictadura, ¿no?, que duró más de 30 años. Entonces, apareció en escena este personaje de trayectoria política. Y así llegamos a la cuarta etapa, ¿no? Victoriano Huerta, quien asesinó a Francisco Madero, ahora ya era presidente. Emiliano Zapata y Pancho Villa seguían avanzando, convocando a la gran población en las diferentes provincias de México. El objetivo era que toda la población mexicana en su totalidad apoye la causa de la revolución. La convocatoria era continua. Emiliano seguía por el norte y Pancho Villa seguía por el sur. Pero, ¿qué sucedía en el gobierno? En el gobierno ya estaba Victoriano Huerta. Tras la muerte de Madero, ¿no?, hay una paz pasajera, ¿no?, pero nadie quería a Victoriano Huerta, porque ¿qué simbolizaba Victoriano Huerta? Victoriano Huerta simbolizaba que nuevamente se iba a restablecer la época de Porfirio Díaz, pues, ¿no? La dictadura, ¿no?, la corrupción, ¿no?, más pobreza para el pueblo. Eso es lo que significaba este gobierno. Entonces, Emiliano Zapata y Pancho Villa van a seguir con el avance de la revolución con el fin ahora de un nuevo objetivo. El objetivo era sacar a Victoriano Huerta. Ahora, a Pancho Villa y a Emiliano Zapata se le va a sumar un nuevo integrante de la revolución, un nuevo líder revolucionario. Este va a ser Venustiano Carranza, ¿correcto? Venustiano Carranza era un alcalde, ¿no?, de una de las provincias de México, ¿no?, que se llama justamente Querétaro.
Entonces, este personaje también va a apoyar a la causa revolucionaria, ¿no? Se va a sumar a los dos personajes que ya hemos hablado durante todo el trayecto de este tema. Ahí están. Tenemos ahí la imagen de Venustiano Carranza, tenemos la imagen de Emiliano Zapata y del famoso Pancho Villa, ¿no? Así es. Entonces se va a sumar Venustiano Carranza a esos dos personajes. Y sobre todo, Venustiano Carranza va a proponer, va a elaborar un nuevo plan, una nueva estrategia. Porque recuerden que el plan Ayala de Zapata era con el fin de derrotar a Madero, pero Madero fue asesinado y ya ese plan tenía que actualizarse. Entonces, Venustiano Carranza va a ser quien va a actualizar el plan y lo va a llamar el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe va a tener el objetivo de desconocer a Victoriano Huerta como presidente porque simbolizaba nuevamente regresar a la época de Porfirio, de dictadura, de explotación, de corrupción, de muchas cosas más. Entonces, Venustiano Carranza, apoyado por Villa y Zapata, van a avanzar con el fin de sacar a Victoriano Huerta, que era el nuevo presidente, ¿no? Y es así que estos tres líderes revolucionarios van a llegar hacia la capital. Justamente ya a pocos kilómetros de llegar a la capital, donde estaba el presidente Victoriano Huerta, es que se va a sumar, ¿no? Se va a sumar el apoyo por parte de los Estados Unidos. Pero este apoyo de los Estados Unidos estaba financiado también por la burguesía. La burguesía también quería sacar a Victoriano Huerta, ¿por qué? Porque ya la época de Porfirio, de sus seguidores de Porfirio, ya había pasado ya a la historia. Y Estados Unidos no quería tener nuevamente otro trato de gobierno con un seguidor de Porfirio, que lo era Victoriano Huerta. Entonces Estados Unidos también apoyó a la revolución en esa medida, para su propia conveniencia, para no perder sus beneficios. Entonces, los tres líderes revolucionarios van a ser apoyados por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos, y es así como sacan a Victoriano Huerta, ¿no? Victoriano Huerta renuncia en junio del año 1914. ¿Y quién asume la presidencia? Va a ser nada más y nada menos que, ¿no?, Venustiano Carranza, apoyado justamente por Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos apoyaba? Para posteriormente también maniatarlo, controlarlo. Eso es lo que quería Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y los grandes empresarios extranjeros que vivían, ¿no?, que tenían sus propiedades en México, sabían mover sus fichas, sabían a quién apoyar estratégicamente, políticamente, económicamente, social, ¿no?, en todos los ámbitos. Entonces, mira la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Bien hábil, bien audaz. Ahora, entonces, tenemos a un nuevo presidente, Venustiano Carranza. Ahí está la imagen como presidente, tiene su listón presidencial, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, Venustiano Carranza se convirtió en el presidente de la República Mexicana. Y pasamos a la quinta etapa, la última, ¿correcto? En esta quinta etapa ya Venustiano Carranza era presidente de México. ¿Y qué pasó con Pancho Villa y Emiliano Zapata? Ellos van a hacerle recordar a Venustiano Carranza que tiene que cumplir con la reforma agraria, con la promesa, con la tan ansiada promesa de que era devolverles las tierras a los campesinos, darle los derechos a los campesinos de sus tierras y darle beneficios a los obreros. Entonces, básicamente, esa fue la función de Emiliano Zapata y Pancho Villa, seguir presionando a este nuevo gobierno que estaba bajo el poder de Venustiano Carranza. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace Venustiano Carranza? Va a convocar a una reunión, ¿no? A esta reunión
que vendría a ser la quinta etapa, se llama la Convención de Aguas Calientes, ¿no? El término Aguas Calientes quiere decir porque es el nombre de la ciudad, es el nombre del lugar donde ellos se reunieron. Ahora, en esta reunión hubo un total desacuerdo, ¿no? ¿Cuál era ese desacuerdo? ¿O por qué se generó el desacuerdo? No, no hubo un acuerdo común, porque Venustiano Carranza había establecido una condición. Siempre y cuando se establece la reforma, si Emiliano Zapata y Pancho Villa bajan las armas, ¿correcto? Pero Emiliano Zapata y Pancho Villa, siempre y cuando iban a bajar las armas, si primero se hace, ¿no?, la reforma agraria. O sea, ni uno ni el otro se pusieron de acuerdo, ¿no? La condición era clara. Carranza quería primero que se bajaran las armas y después la reforma. En cambio, Pancho Villa y Zapata querían primero la reforma y después bajar las armas, ¿no? Hubieron muchas diferencias en esta reunión. Es por ello que al no haber un acuerdo común de nuevamente restablecer la paz, que ya no haya movimientos revolucionarios, entonces Venustiano Carranza lo que va a hacer es ordenar la persecución de Emiliano y Pancho Villa. Los va a perseguir, apoyados ¿por quién? Por Estados Unidos. Claro, por eso ese grupo de empresarios de Estados Unidos. Recuerda muy bien que ya Venustiano Carranza ya está del bando del capital, de los inversionistas, de los empresarios norteamericanos. Entonces, el objetivo ahora va a ser de Venustiano Carranza eliminar, perseguir a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Entonces, en este caso, ¿no?, se produce la persecución a estos líderes revolucionarios. Ahora, me había olvidado de un punto elemental y no es tarde decirlo. Otro de los factores por el cual no se llegó a un acuerdo en esta convención fue que tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa también le propusieron o exigieron a Venustiano Carranza que se convoque a nuevas elecciones, ¿no? O sea, que se elija a un nuevo representante, que no sea Venustiano Carranza, por supuesto, ¿no? Entonces, porque hay que recordar que Venustiano Carranza no fue elegido por elecciones, simplemente él asumió, ¿por qué? Porque se derrotó a Victoriano Huerta, el antiguo presidente, ¿no? Entonces, Emiliano Zapata y Pancho Villa exigieron que se convoque a nuevas elecciones, ¿no? Pero obviamente Carranza no quería salir del poder, no quería. Es por ello que ordenó la persecución de Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Y cuál fue el resultado? ¿No? El resultado de la persecución fue la muerte de estos dos líderes revolucionarios. Ahí tenemos la imagen, esa trágica imagen, por ejemplo, cómo fueron hallados, cómo fueron despiadadamente asesinados. A la mano izquierda, donde está la flecha del mouse, tenemos la caída de, ¿no? Bueno, primero a la mano derecha. A la mano derecha tenemos la caída de Pancho Villa, ¿no? Fue prácticamente fusilado a quemarropa mientras se desplazaba en su auto, ¿no? Y a la mano izquierda tenemos la muerte también despiadada, ¿no?, de Emiliano Zapata. ¿Quién murió primero? Pancho Villa, en el año 1919, y Emiliano Zapata en el año 1923, ¿correcto? Entonces, por eso, en un principio les dije que la revolución duraba desde el año 1910, ¿no?, cuando se levantó el pueblo por el famoso Plan San Luis que puso Madero, y hasta el año 1923, que fue la muerte del último líder, Emiliano Zapata, que resistió a la persecución, pero a la final cayó. Así es, chicos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso importante en América Latina? Porque también posteriormente se van a organizar otras revoluciones, ¿no? E inclusive esta revolución llamada mexicana sirve de inspiración para muchos movimientos en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Consecuencias. Al final,
el sacrificio, la muerte trágica de estos líderes revolucionarios como Pancho Villa, Emiliano Zapata, ¿tuvo frutos? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, sí tuvo frutos. Fíjense, Carranza, Venustiano Carranza, una vez que ordenó perseguir y matar a Emiliano y a Pancho Villa, va a promover la Constitución del año 1917. Claro. Pero esta Constitución fue previa, simplemente que reformó algunas leyes. Mejor hay que aclarar esa situación. Simplemente la Constitución ya existía antes de la muerte de los dos líderes revolucionarios, sino que va a reformar algunas leyes de esa Constitución del año 1917, que queden claras. Entonces, ¿cuáles fueron esas leyes que se reformaron? La primera fue aparentemente la libertad del pueblo. Se reconocía a los indígenas sobre las tierras, o sea, se le estaba devolviendo sus tierras, pero no todas, sino unas pequeñas partes o parcelas de tierras. Se creó el salario mínimo, claro. Antes no había salario mínimo, por eso los empresarios se aprovechaban y les pagaban lo que ellos querían. Y también se estableció la jornada de 8 horas, que antes era de 12 horas a más. Se estableció también la separación del Estado y de la Iglesia. Ahora la Iglesia ya no va a depender del gobierno, cada uno va a ser institución autónoma, porque antes en la época de Porfirio, ¿no? El Estado y la Iglesia, ambos se mantenían, se protegían, todos sus actos de corrupción. Ahora, otra de las consecuencias vendría a ser el debilitamiento del caudillismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esta época ya no van a gobernar militares, ya no se va a producir gobierno de militares. Caudillo, ¿qué quiere decir? La palabra caudillo significa líder militar o un militar de alto rango, ¿correcto? Que llega a la presidencia o que llega a un cargo muy importante. ¿Ya? Entonces, ya los militares ya no van a gobernar. ¿Te acuerdas cuáles fueron los últimos? Porfirio Díaz, que gobernó más de 30 años, y después Victoriano Huerta, que quiso restablecer el porfirismo. Claro, ya se acaba el gobierno de los militares. Siguiente consecuencia, los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos. Claro, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Sus horas de trabajo, su salario. Se organizan los sindicatos, claro. ¿Qué son sindicatos? Son grupos de trabajadores. Por ejemplo, se van a formar grupos de trabajadores en el ámbito de la pesca, en el ámbito de la textilería, grupo de trabajadores en el ámbito de la ganadería, en el ámbito de la panadería, y así, sucesivamente. ¿Y para qué se forman grupos de trabajadores, profe? Para hacer valer y respetar sus derechos ante el gobierno, ¿no? O también para exigir nuevos derechos, ¿no? Ahí está. Y por último, en el año 1929 se creó un partido nacional, el Partido Nacional Revolucionario. Este partido va a tratar de homenajear a los grandes líderes como fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa. Ellos fueron los verdaderos líderes, ¿no? De la revolución. Ellos fueron los que hasta el último exigieron la reivindicación del campesino, del obrero. Cabe señalar, antes de culminar la sesión, chicos, cabe señalar, hay una frase muy memorable que dejó Emiliano Zapata, y no se olviden, en su famoso, ¿te acuerdas su famoso plan Ayala? Sí, hay una frase que simplifica toda su estrategia en ese plan, que dice, la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Esa frase épica, ¿no? Que va a pasar a la historia. La tierra es para quien la trabaja, ¿no? Resumiendo todo su plan, toda su estrategia, mientras estuvo con vida, ¿no? Claro, el objetivo era devolverle al campesino sus tierras, porque ellos son los que laboran y trabajan incansablemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, produciendo en el trabajo de la agricultura y la ganadería. Y también a los obreros, quienes sacrifican su mano de obra en las grandes industrias de los extranjeros. Así es, chicos. Y esta frase fue utilizada por un presidente de nuestra época, ¿no? Claro, de quizás unas décadas atrás. ¿Quién? Escúchalo bien.
fue utilizado por el general Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, quien también quiso realizar una reforma agraria acá en el Perú, pero que fue un fracaso. ¿Correcto? Entonces, es así como culminamos esta larga y extendida sesión muy importante en el curso de Historia Universal, el tema titulado La Revolución Mexicana. ¿Correcto?